buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches en cualquier parte del mundo que te encuentres. Mi nombre es Mateo, te traigo un video muy bonito, pero antes, bienvenido seas cada uno de ustedes aquí a Viajero USA con Mateo. Y a este video le he puesto como título El Día de Muertos en México y en Los Ángeles, California, ya que México ha influenciado mucho en Los Ángeles precisamente porque hay una gran población de mexicanos aquí en Los Ángeles. Bueno, y Los Ángeles, California, gente bonita, pues es como un México chiquito, solo que con más nostalgia. Celebramos las fiestas mexicanas con más injundia, ya que es la nostalgia que nos tiene lejos de nuestro país. Aunque es aquí, brincando la cerquita, pero sin embargo lo sentimos lejos. Y ya hay muchos sitios donde se festeja el Día de Muertos en esta gran urbe de Los Ángeles, California. Entre ellos está Huntington Park, está Santa Mónica, Long Beach, San Bernardino, Riverside y muchas otras ciudades a todo lo largo de California. Pero no hay un lugar más fantástico y bonito como la Placita Olvera, muy mexicano, muy turístico, donde la gente viene a disfrutar las fiestas mexicanas y sentirse que está en México. La Placita Olvera es como un pueblito dentro de la ciudad con su propio kiosco donde se hacen estos eventos. Además está rodeada de edificios históricos y cuando nos sentimos nostálgicos, que extrañamos nuestra tierra, pues nos aventamos una carrerita a la Placita Olvera a disfrutar un pedacito de nuestra patria. El Día de Muertos no solamente acuden mexicanos aquí a la Placita Olvera, acude gente de muchas nacionalidades que quiere conocer un poco de México. Es una fiesta contagiosa donde toda la gente que viene hace suya la fiesta y se integra en esta fiesta mexicana que aunque es festejada en otros países también latinoamericanos por indígenas, en México es mayoritariamente festejado por todo el país y por todo tipo de gente. Y aquí en Los Ángeles, pues la gente que viene hace suya la fiesta, se ponen caras o se pintan las caras de calaveras, disfrutan la fiesta de Día de Muertos y se hace una gran fiesta aquí en la placita. Y las tumbas aquí en los Estados Unidos lucen así, solamente unas pequeñas plaquitas y eso es todo. No están hechas como nuestros países latinoamericanos. Estas son mexicanas, tumbas mexicanas, pero en muchas partes de Latinoamérica las hacen de la misma forma. Y bueno, después de haberles platicado un poco cómo son las fiestas en Los Ángeles, California, pasamos ahora sí a lo que son las fiestas de México, el Día de Muertos. Y el Día de Muertos empieza el 1 y el 2 de noviembre y lo esperamos con mucho gusto porque vamos a honrar a nuestros muertitos y pensamos que vienen a visitarnos, a comer todo lo que les preparamos. Y en su festejo también nosotros nos damos una buena empachada comiendo con nuestros muertitos. Y algunas personas pues nos gusta festejar en la casa con nuestros altares, pero muchos vamos a las tumbas y ahí comemos, ahí hacemos la fiesta y ahí llevamos comida para convivir con nuestros muertitos. Y un día antes de que empiecen estas fiestas de Día de Muertos, la gente se empieza a movilizar haciendo tamales, haciendo dulce de calabaza, haciendo pues todas las comidas que les gustaban a sus muertitos. La gente les lleva flores a las tumbas, pero la flor que más abunda es la flor de cempasúchil.
porque tiene un significado muy especial. Es la luz, es el sol, es para que nuestros muertitos alumbren su camino. Y también hacemos rimas, que son calaveritas literarias, son unos versitos, son unos epitafios humorísticos. Y se hacen pues para la gente que está viva. Por ejemplo, Ebelardo salió de la escuela y cuando a su casa llegó, a la muerte en persona, en su cocina encontró. Algo así, muchachos, no soy un buen narrador de poesía. Hoy en día, muchachos y muchachas, pues las calaveritas literarias son más fácil de enviar. Por email se los envías a tus amigos, a tus personas más queridas. Y pues a ellos les va a caer de gracia, les va a dar risa. Llevar música, bebidas al panteón y pues disfrutarla con nuestro abuelito que ya murió, limpiar sus tumbas, limpiar los esqueletos, porque hay gente allá en Oaxaca, muchachos, que tienen a sus seres queridos así ya, esqueletos pelones, los limpian, los guardan con cariño, con respeto, y eso se hace cada año. La calaverita de dulce que no debe de faltar este día es el número 1 que debe de estar en presencia y puede tener el nombre del difunto o el nombre tuyo como especie de broma hacia a tus amigos. Puede ser que le pongas el nombre de tu amigo y se le entregues. Y el riesgo que se toma de hacer un fiestón allí en el cementerio es que regreses bien tomado, borrachito, pedito, como tú quieras, pero la pasas bien con tu difuntito. Y esta fiesta, esta tradición, ya es patrimonio cultural de la humanidad de México. Aunque en otros países se festeja también, como lo dije anteriormente, no se festeja con tanta intensidad como es en México, ya que en esos países las personas que lo festejan por lo regular son indígenas. La tradición de Día de Muertos se lleva generación tras generación y esto que ustedes ven aquí es una ofrenda, no es un altar, es una ofrenda en la que se pone las frutas, los pan, la bebida que le gustaba al muertito y están también las fotos de todos tus familiares que han muerto. Y un tecolote para la ocasión, como dice el indio. Cuando el tecolote canta, el indio muere. Cállate, menso, que nosotros también somos indios. Y lo que no debe de faltar en una fiesta de Día de Muertos es la Catrina. Esa muerta opulenta, con dinero, que tenía feria. En los gobiernos de Porfirio Díaz, de Benito Juárez, empezó a aparecer un periódico en el cual escribían y dibujaban esqueletos, calaveras y la Catrina, que era un personaje de la alta sociedad y se le pintaba en un caballo, se le pintaba tomando pulque. Y todos estos dibujos eran para retratar la miseria, la mala política, los errores políticos. El Catrín y la Catrina eran la imagen clásica de la aristocracia mexicana. Y por si no lo sabían, muchachos y muchachas, Diego Rivera convirtió a esta calavera garbancera llamada la Catrina, diseñada allá en Aguascalientes. Y ahora, gente bonita, muchachos y muchachos, les voy a presentar ni nada más ni nada menos que el desfile que se realiza en la Ciudad de México. En esta ocasión va a ser el 4 de noviembre a las 2 de la tarde para que te prepares y te des una vueltecita a este gran pachangón.
y que empieza en las puertas de los leones del bosque de Chapultepec y termina en el Zócalo, en el centro. Ahí mucha gente se reunirá y pues a disfrutar todos estos carruajes y toda esta diversión. Uy, qué mello. Si tus niños tienen miedo, pues no los lleves, los vas a traumar si se espantan con las calaveras o con todo este ambiente que pareciera tétrico, fantasmal. No lo es así, es una fiesta de algarabía, de alegría para festejar nuestros muertitos. Y bueno, viejitos y viejitas, muchachos y muchachas, gorditos y gorditas, flaquitas y flaquitos, ya mi video va bien avanzado, ya se va a terminar y no les he dicho que se suscriban a mi canal. Háganle clic a la campanita, clic a todos para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos y también hazle like. No seas flojito, no seas malito, ponle like ahí, ¿ok? Nos vemos pronto en mi siguiente video. Yeah.